estudiantes, una vez más estamos aquí. Esta vez vamos a continuar con el estudio del corazón. En clases anteriores nosotros estudiamos que el corazón tenía 4 cámaras, 2 atrios que eran superiores, 2 ventrículos que eran inferiores, que se separaban entre sí, que se separan entre sí por los septum o tabiques interatrial en el caso de lo que separa los 2 atrios, interventricular en el caso del que separa los 2 ventrículos, que la punta estaba hacia abajo, ligeramente inclinada hacia la izquierda, la base estaba hacia arriba y que el corazón se encuentra en el centro del pecho, es como un cono invertido, pero está la mayor parte de él hacia la izquierda. Detrás de, está en el pecho, o sea, en la cavidad torácica, dentro del mediastino. Ya eso lo teníamos y teníamos los grandes vasos que salían o entraban siguiendo la dirección de la sangre, del recorrido de la sangre. Habíamos dicho que a los atrios entra sangre y desde los ventrículos sale sangre a través de arterias y a los atrios llega sangre a través de venas. Las válvulas son estructuras que permiten el paso de la sangre en una sola dirección y se cierran cuando la sangre intenta regresar, ¿no? Entonces, eso permite una circulación en un solo sentido, ¿verdad? Entonces, hay 4 válvulas en el corazón. Okay. Estas 2 que están aquí señaladas con A y B, que son las atrioventriculares porque se encuentran entre atrios y ventrículos. Y estas otras 2 que son las semilunares, y es porque tienen forma de semiluna. Estas tienen una forma así como una semiluna y por tanto son las semilunares y se encuentran en las arterias que están conectadas a los ventrículos, ¿ok? Entonces, estas que son las atrioventriculares, valves, entonces ponemos aquí atrioventricular. Las atrioventriculares que son A y B. La A, que está del lado derecho, tiene como 3 lengüetas, como 3 valvitas así. Y entonces por eso se llama tricuspidia. Ok. Y esta que está acá, la B, tiene solo 2. Y por eso se llama bicúspide o bicuspidia. Pero la bicuspidia también se llama válvula mitral. Okay, esas son las válvulas atrioventriculares. Vamos a ver ahora las válvulas que están en las arterias, que son las semilunares. Las semilunares son C y D. Ok, van a adoptar parte del nombre de la arteria en la cual están. Vamos a recordar que esta arteria que está conectada con el ventrículo derecho es la arteria pulmonar. Por eso esta válvula es la válvula semilunar pulmonar. Y la que está aquí, ¿verdad? Esa válvula está en la arteria aorta. Por lo tanto, es la válvula semilunar aórtica. Bien, aquí tenemos entonces las 4 válvulas que hay en el corazón. Todas van a impedir que la sangre retorne. La sangre viene en esta dirección que yo voy a indicar ahora con otro color, ¿verdad? Entra por aquí, desciende y sale por acá. ¿Se entiende? Entra por los atrios, por las 2 venas cavas, ¿ok? Por el atrio derecho en este caso, atraviesa la válvula atrioventricular tricuspidia, ¿verdad? Llega al ventrículo derecho. Cuando el ventrículo se contrae, esta válvula se cierra y al cerrarse no retorna entonces la sangre hacia el atrio. Y
Cuando él se contrae, en ese momento lo que hace la sangre es salir por acá porque se abre esta válvula, que es la válvula semilunar pulmonar, y la sangre va en dirección. Cuando el ventrículo se está dilatando, ¿verdad? Él está contraído, se está dilatando, él trata de como absorber, ¿verdad? Y entonces al absorber sangre se abre esta y baja desde acá. Y esta cuando se está absorbiendo hace así, se cierra para que no retorne la sangre. Lo mismo, exactamente lo mismo, va a suceder con el otro lado del corazón. La sangre viene por acá, por las 4 venas pulmonares, ¿ok? Atraviesa la válvula mitral, ¿ok? Y baja al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo sale por la arteria aorta. Y fíjense una cosa, yo he pintado acá, he utilizado color rojo y color azul. Y ¿por qué he hecho esto? Lo he hecho a propósito. Porque, para que ustedes recuerden, el color azul va a representar la sangre poco oxigenada. O sea, el azul es poco oxigenada. La sangre poco oxigenada. Y el rojo va a representar la sangre oxigenada. Ya de una vez vamos comprendiendo que por el lado derecho del corazón la sangre no tiene oxígeno, baja en oxígeno, no que realmente no tenga nada, porque es una sangre que viene de la circulación general, de retorno al corazón por las cavas, y entonces ya no tiene el oxígeno lo ha dejado en el cuerpo. Es una sangre que está rica en dióxido de carbono, ¿verdad? Sin embargo, cuando la sangre llega al lado izquierdo del corazón, a la bomba izquierda, va a entrar por las venas pulmonares. Es sangre que viene desde los pulmones. Al venir desde los pulmones, viene cargada de oxígeno y sale por aquí a oxigenar toda la sangre, todas las células del cuerpo por la arteria aorta. O sea, el lado derecho azul, el lado izquierdo del corazón rojo. Y esto representa, como hemos aclarado muy bien, que la sangre tiene o no tiene oxígeno según el caso. ¿Está bien? Bueno, la pared cardíaca tiene tres capas. Tiene 3 capas. Estas 3 capas tienen nombres, por supuesto. Hay una capa interna. ¿Ok? Hay una capa interna que, aquí está la sangre, ¿no? Aquí está la parte del corazón que está bombeando. Hay una capa interna, una capa media, que es la más gruesa de las 3, y una capa externa o superficial, queremos decir, la que está por fuera. ¿Ok? Las capas del corazón son de diferentes tejidos. ¿Ok? Y tienen diferentes nombres. La capa que está por dentro es el endocardio. El endocardium. Y es de tejido epitelial. Tejido epitelial. La capa media, que es la más gruesa, es el miocardio. Y es de tejido muscular cardíaco. Es un tejido especial cardíaco que tiene estrías, pero es involuntario. Cardiac muscular. ¿Ok? Y tenemos la capa más externa,
que es el pericardio. Este es de tejido conectivo. ¿Ok? Fíjense bien. Hay 3 capas. La pared cardíaca está formada por 3 capas. Una capa interna llamada endocardio, que es de tejido epitelial. Una capa media llamada miocardio, que es de tejido muscular cardíaco. Y una capa externa llamada pericardio, que es de tejido conectivo. ¿Ok? Hemos visto ya 2 puntos. Hemos visto las válvulas del corazón, hemos visto la pared cardíaca y sus 3 capas y los tejidos que la conforman. Ahora vamos a hablar de el loop dub. ¿Qué cosa es el loop dub? Loop dub, loop dub, loop dub. Es un sonido onomatopéyico con el cual imitamos el ruido del corazón, los sonidos cardíacos. Los sonidos cardíacos tienen un origen. Vamos a ver cuál es la causa y cuántos son. El ciclo cardíaco tiene sístole y tiene diástole. Ok, la sístole y la diástole. La sístole es la contracción. Cuando se contrae el músculo, se contrae la cavidad, la cámara, ¿ok? Y expulsa la sangre que tenga ahí adentro, ¿ok? Sea un atrio o sea un ventrículo, ambos les pasa, ¿no? Entonces, la sístole es la contracción. Y la diástole es la relajación. Cuando se relaja, se llena de sangre, ¿no? Ok, los atrios tienen sístole, los ventrículos tienen sístole. ¿Está bien? Ya teniendo esto en consideración, ok, vamos a analizar qué pasa aquí. Ok, el primer ruido, lo primero que ocurre aquí es que se contrae los ventrículos. Al contraerse los ventrículos, ocurre una gran vibración, porque los ventrículos son grandes, ¿verdad? Al contraerse, vibra. Hay una vibración más un ruido. El ruido del cierre de estas válvulas, recordemos hace un momento cuando yo les decía que la sangre venía por acá, al contraerse cada ventrículo, que se contraen al mismo tiempo, dicho sea de paso, ¿ok? Estas válvulas se cierran, hacen así ¡pum! Y se cierran, impidiendo que la sangre retorne a los atrios. Bueno, ese es el loop, el primer ruido. El primer ruido es loop, ¿verdad? Loop. Ok. Y corresponde al cierre de las válvulas atrioventriculares. La válvula tricuspidia y la válvula bicuspidia se cierran y eso suena. Loop es un ruido fuerte, más extenso que el otro. Loop dub. Fíjense, es que la onomatopeya lo describe muy bien. Loop dub. El primero es más fuerte, más grave y es más, más largo. Loop dub. Loop dub. ¿Ven? Loop dub. El primero es más fuerte, es más largo, es más grave. ¿Ok? Cierre de las válvulas atrioventriculares. Y aquí ocurre también la vibración de las paredes ventriculares. Son dos cosas, ¿verdad? El segundo,
Vamos a poner aquí las características, que es un ruido más grave que el segundo, más largo que el segundo y más fuerte. ¿Ok? Vamos a ver ahora qué sucede con el dub. Lo primero que sucede con el dub es que no tengo espacio en la pizarra para él. Vamos a poner aquí segundo ruido y vamos a hacer una derivación hasta acá, porque como ustedes pueden ver, allí no cabe. No cabe de ninguna manera. Vamos a hacer aquí, ¿eh? Y aquí lo vamos a poner, ¿sí? Entonces, el dub es, ¿qué sucede? Los ventrículos están contraídos y comienzan a dilatarse, a relajarse, se llenan de sangre, y cuando se llenan de sangre, estas válvulas que están aquí, por la cual acaba de salir la sangre cuando se contrajeron los ventrículos, pues entonces esas válvulas se cierran. O sea que aquí el dub es, lo que ocurre es el cierre, o sea, es el resultado del cierre de las válvulas semilunares. ¿Se acuerdan que se llaman semilunares porque tienen forma de semiluna? Esas válvulas, la pulmonar y la aórtica. Cierre de las válvulas semilunares. Eso es lo que ocurre en el dub. Eso es lo que escuchamos. ¿Ve? Entonces, las válvulas tienen que cerrar completamente. Si la válvula no cierra completamente o alguna de ellas por algún defecto ya no cierra completamente, tenemos lo que se conoce como soplo cardíaco. Un soplo es el sonido que como la válvula no cierra bien, se oye como una pequeña cantidad de sangre que está retornando a donde no tenía que ir. Está regresando porque algo pasó que no cerró bien. Si lo que sucede ahí es una anomalía, una malformación, una enfermedad que ha deteriorado la válvula, según el grado, según el nivel del soplo, más audible, más será probablemente más seria la situación, más dañada está la válvula. A veces estas válvulas incluso hay que repararlas o cambiarlas por válvulas artificiales o últimamente con válvulas de otros animales que se implantan y se cambia la válvula y eso funciona muy bien. Bueno, pues entonces aquí tenemos a qué se debe el ruido, cada uno de los dos tiempos, ¿okay? Los dos ruidos, el loop y el dub. Y hoy hemos visto entonces las válvulas. Vimos también en segundo lugar la pared cardíaca y también en tercer lugar el loop dub. Y con eso vamos a terminar por hoy. En la clase de mañana sí vamos a estudiar las circulaciones, el gasto cardíaco y otras cosas que quedan pendientes dentro de la anatomía del sistema cardiovascular. ¿Ok? Hasta la próxima. Gracias por estar aquí. Una cosa que les iba a decir antes de despedirme. Los Upside Work, o sea, las tareas OW, eso es para que ustedes van a ver que hay una lectura muy extensa muchas veces y luego muchas preguntas pero se pueden repetir muchas veces y la nota se promedia entre todas las veces que ustedes lo hagan. Esta actividad tiene como objetivo que ustedes le dediquen bastante tiempo. Está diseñada para que ustedes busquen más allá de la clase. Esta semana pasada nosotros pusimos un Observer, el Observer 1, que era realmente todo cardiovascular. Habíamos dado solamente alguna parte de este tema. Sin embargo, aparece de momento una evaluación con muchas más preguntas de las que habíamos dado. No quiere decir que nosotros no vamos a abordar estos temas, como pueden ver, estamos abordándolos. Pero el objetivo de esto es que ustedes se adelanten a la clase y lean sobre el tema y busquen
a través de internet o en libros, etcétera, información para que vayan abriendo el camino hacia el conocimiento, para cuando llegue la clase, pues sea un poco más fácil en la comprensión y para que después ustedes integren ambas cosas y tengan más éxito. Todos los que salieron mal, que son casi todos ustedes, en la actividad anterior, no se preocupen porque fíjense que tiene como 10 intentos, o sea, lo pueden repetir muchas veces y si no, pues le ponemos más. Porque es una tarea de investigación literaria, o sea, de bibliografía, más bien, no literaria, sino bibliográfica, ¿no? Y cuando ustedes vean todo el capítulo de anatomía cardiovascular, sin ningún problema, van a hacer eso y entonces les va a parecer muchísimo más fácil. Estoy seguro de eso después que hayan visto todas las conferencias. Así que nos vemos mañana en una próxima clase. Chao.